bueno, decíamos nuestro último encuentro y las temáticas que vamos a compartir en relación con el tramo vinculado a la evaluación y al seguimiento académico tiene que ver con hablar un poquito acerca de las herramientas de evaluación. Reitero que ya venimos trabajando en este sentido. Vamos a particularizar una demostración en el aula de la creación de cuestionarios con algunas herramientas integradas a esa tarea. Y luego vamos a terminar hablando un poquito de las calificaciones y algunos informes que a partir de distintos registros permiten hacer o llevar adelante esta actividad vinculada al seguimiento académico, obviamente en estrecha vinculación con la evaluación. May, si querés entonces iniciar. Bien, bueno, comenzamos entonces. Vamos a hablar entonces hoy de la evaluación y de la acreditación y de las facilidades que tenemos en Moodle para desarrollar estas tareas. Nuevamente, nuestro plan de trabajo docente va a ser el punto de partida de las elecciones que hagamos. En la universidad, cada unidad académica fija las condiciones de admisión, de permanencia, de promoción, de egreso de los estudiantes. Y esas condiciones van a estar enmarcadas en las normativas que van a estar dictadas por el Consejo Superior. En el primer cuatrimestre lo que sucedió es que en vistas a la irrupción y luego la continuación del aislamiento social preventivo y obligatorio, la sugerencia fue que cada espacio de cátedra sostuviera, en la medida de lo posible, las condiciones de acreditación propuestas en los planes de trabajo docentes, el régimen que se había establecido, si eran promocionales o si tenían examen final, las cantidades de instancias de evaluación, etc. Aunque sabemos que cada unidad académica resolvió esta cuestión como lo fue considerando más conveniente. Nuevamente, hemos hablado de las ventajas de este segundo cuatrimestre y ahora las recuperamos. Tenemos la ventaja de ya haber planificado el desarrollo de cada asignatura en función de las condiciones de virtualidad. De modo que se supone que tenemos en consideración las herramientas que ofrece nuestro entorno virtual o que tenemos por lo menos la capacidad de adecuar nuestras propuestas a los recursos que se encuentran disponibles en Moodle. Pero acá es donde no tenemos que caer en el reduccionismo de no solamente pensar en las condiciones de acreditación de nuestra materia, sino que la propuesta que desde acá les acercamos es que pensemos la evaluación en un sentido amplio, con toda su potencia formativa, es decir, considerar la evaluación no solo como un fin en sí mismo, sino como una parte central e intrínseca al proceso de aprendizaje. En el caso de ustedes es bastante más sencillo porque sabemos que tienen formación pedagógica y que además tienen oficio, que no es poco, así que no tienen problema con estas cuestiones, aunque nunca está de más recordarlas. En definitiva, lo que les proponemos es que al plantear estrategias y herramientas de evaluación y de acreditación, no pierdan de vista todos esos ejes propuestos en el plan de trabajo docente, los objetivos, los propósitos, las actividades de aprendizaje, los procesos de intervención pedagógica, los recursos, los cronogramas. Todas estas cuestiones las tenemos que tener presente. Ahora sí, si hablamos de las herramientas evaluativas en sí mismas, Moodle ofrece una gama de recursos que podemos emplear de acuerdo al tipo de evaluación que hayamos pensado. Ahí tienen algunos ejemplos: trabajos prácticos, entregas, mini-test, guías de lectura, exámenes parciales, autoevaluaciones, proyectos, y sabemos que hemos comenzado con los exámenes finales también a través de esta plataforma. A continuación, lo que vamos a visualizar es un plano general de estas herramientas, de los recursos que ofrece Moodle y con los que contamos. Varios de estos recursos ya los han mencionado mis compañeras en encuentros anteriores, ya los hemos referido. Algunos aparecen dentro del inciso de actividades de Moodle y otros aparecen dentro de este apartado de recursos que también pueden pensarse como parte de una estrategia evaluativa. Y recordemos también con que contamos con una serie de recursos que pueden ser ampliados y que pueden ser articulados con nuestros propósitos pedagógicos que se encuentran fuera de Moodle.
tenemos recursos que tienen que ver con el portafolio digital, recursos que son más lúdicos, otros que tienen que ver con verificar procedimientos y prácticas, otros que están pensados para evaluar en sí mismo y también contamos con simulaciones. Hoy nos vamos a referir a una actividad en particular, que es una de las más requeridas, que es el cuestionario. Entonces ahora mis compañeras van a comenzar a indagar en algunas cuestiones generales sobre el cuestionario para luego ir a su uso particular con una actividad que les vamos a proponer. Bueno, la actividad del cuestionario, particularmente para los que no la conocen, es la actividad que uno podría asociar a lo que se llama habitualmente o comúnmente choice, preguntas de selección de opciones en sus distintas variedades, con la particularidad que Moodle admite para este tipo de actividad la inclusión también de preguntas, lo que llamamos preguntas abiertas. Los escenarios en los que es posible diseñar una estrategia soportada por un cuestionario están listadas acá en la imagen. Bueno, las instancias que tienen que ver con la acreditación o lo más formal como parciales o finales, pero después hay otra gama de opciones en las que nosotros podemos integrar este tipo de estrategia. Por ejemplo, para hacer guías de lectura sobre un conjunto de materiales, por ejemplo, para como síntesis de algún tipo de tema, para hacer algunos simulacros de evaluación que siempre se aconsejan respecto de una instancia formal, es decir, si nosotros estamos previendo hacer un examen parcial o final con esta herramienta y no ha sido utilizada a lo largo de la cursada, es altamente recomendable que se pueda gestionar un simulacro para que se ponga en práctica, para que los estudiantes pongan en práctica este mecanismo de cómo se visualiza, cómo se elige o cómo se resuelve una actividad a través de esta herramienta. Obviamente como instancia diagnóstica, como herramienta de autoevaluación, también son altamente recomendables este tipo de estrategias para instrumentarlas con un cuestionario. Creo que la próxima diapositiva hicimos un punteo, si no me equivoco, May, si pasamos, sobre las principales características. Obviamente el cuestionario, como ahí indica la etiqueta de título, está agrupado dentro de la paleta de Moodle como una actividad. Y como decíamos recién, es decir, se alimenta a partir de un conjunto de preguntas. Las preguntas son de distinto tipo. Ahora también en una diapositiva puntualizamos cuál es esa batería de tipología de preguntas que nosotros podemos construir o que incluir en la construcción de un cuestionario. Admite cuestiones que tienen que ver con la aleatoriedad, tanto en la generación de preguntas como en los modos de visualizar o de ordenar preguntas al interior de un cuestionario para generar múltiples casos a partir de un mismo cuestionario, y también permite que nosotros definamos opciones de aleatoriedad en cuanto a cómo se presentan las alternativas de respuesta al interior de una determinada pregunta. Volvemos un cachito para atrás, que me parece que había algo importante de las características, Mike, sí. Y ahí se hace referencia también al uso de lo que se denomina banco de preguntas. Algunas cuestiones, algunas consultas se hicieron en relación con este punto en el foro, por eso nosotros vamos a hacer esta práctica de hoy vinculando la posibilidad de armado de cuestionarios, pero en estrecha vinculación con lo que tiene que ver con el banco de preguntas. Y pasamos a la próxima. Y creo que, bueno, acá, después obviamente la exploración de cada uno los va a acercar a la potencialidad o la particularidad de cada uno de estos tipos de pregunta que es posible incluir. Están las típicas, pero hay otras que no son tan típicas. En la mesa de ayuda para docentes del CIED, en el apartado, en el capítulo cuestionario, dentro del libro de las actividades de Moodle, hay bastante material sobre esta herramienta, y ahí señalizamos dentro de este material aquellos tipos de preguntas que se explican a través de un tutorial específico dentro de la mesa de ayuda, como son las de arrastrar y soltar marcadores sobre textos e imágenes,
y alguna otra variedad de las más tradicionales. Pero bueno, nosotros podemos entonces hacer una construcción de un cuestionario basándonos en toda esta tipología de preguntas para diseñar la estrategia, que obviamente tienen que ver con diferentes capacidades o diferentes procesos cognitivos en relación a cada una de estas tipologías. Creo que ahora vamos a una diapositiva que tiene que ver bien con el procedimiento. Este es un esquema que tiene que ver con el procedimiento, que igual lo vamos a recrear ahora en el aula, pero hace esta distinción. Es decir, cuando nosotros creamos un cuestionario, para crear el cuestionario, como cualquier otra actividad, debemos activar la edición y activar el enlace de añadir un nuevo recurso. Ahora lo vamos a demostrar. Y luego que se crea el cuestionario, se pasa a la etapa de alimentar ese cuestionario con determinadas preguntas, que es lo que ahí en el esquema se muestra como editar el cuestionario y agregar preguntas. Y acá viene la diferencia entre agregar preguntas específicas a este cuestionario en particular, es decir, yo voy cargando una a una las preguntas que van a formar parte de mi cuestionario, o bien puedo hacer otro proceso paralelo o independiente, que después en algún punto obviamente se van a relacionar, que es alimentar un banco de preguntas. Esto en la tarea docente es como que a veces lo hacemos sin todos estos nombres y sin una mediación tecnológica, pero nosotros tenemos este banco de preguntas, no digital, pero sí en este acopio de versiones de parciales o de exámenes o de actividades previas, trabajos prácticos, que generalmente uno siempre va recurriendo, recrea, mejora, amplía, pero solemos tener este procedimiento en lo habitual, de decir, bueno, tenemos un banco, un backup de instrumentos asociados a nuestra evaluación, sobre el cual luego hacemos la creación del instrumento que vamos a aplicar en esa cursada o en ese momento en particular. La idea del banco de preguntas es muy similar, es decir, es tener un sector en la plataforma en el que nosotros hacemos una incorporación paulatina de preguntas, pero no ya a un cuestionario ahora, sino alimentando un banco de preguntas. ¿Y qué hacemos después con ese banco de preguntas? Bueno, es a posteriori creamos el cuestionario y en vez de ir cargando las preguntas secuencialmente que van a conformar parte de él, lo que hacemos es hacer una selección de las preguntas desde ese banco de preguntas, lo que supone obviamente que este banco esté creado en forma previa. Y como vamos a ver ahora en el ejemplo, en el aula, esa selección de ítems del banco para ser incorporados a nuestro cuestionario se puede hacer de manera puntual, es decir, yo voy y elijo cuáles preguntas, o puedo hacer una alimentación de preguntas aleatorias. Esto a veces es muy interesante para quienes optan por esta estrategia de evaluación, por ahí en instancias más formales. Esta opción es interesante porque en cada realización de un estudiante, el cuestionario que se genera va a ser diferente y de alguna manera minimiza algunas conductas que podríamos decir fraudulentas de copia en estas circunstancias, así que a veces es una opción interesante para los docentes. Por eso vamos a retomar ese procedimiento ahora. Me refiero concretamente a seleccionar del banco de preguntas ítems en forma aleatoria. Bien, el banco de ítems, si vamos a la diapo siguiente, lo que nosotros quisimos esquematizar en esta diapositiva es una sugerencia de utilización del banco de preguntas que tiene que ver con la construcción de categorías. Nosotros podemos crear ese banco de preguntas, ese banco de preguntas con una cantidad de preguntas sin ningún tipo de ordenamiento o de clasificación, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo de forma categorizada. Sobre todo es muy interesante esta posibilidad de Moodle porque cuando nosotros elegimos la opción de construir un cuestionario con preguntas de generación aleatoria, las categorías nos estarían permitiendo tener un poco más de dominio de cómo se va a configurar ese cuestionario. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, un banco con 100 preguntas y hay algunas que refieren, por ejemplo, a la parte teórica y otra a la parte práctica, generándolas al azar sin ningún tipo de organización previa, a lo mejor un estudiante tiene una realización de 20 preguntas prácticas sin ninguna teórica o al revés, o la proporción no es la que el docente necesita o ha definido para esta instancia.
Entonces eso es lo que nos permiten las categorías. Y nosotros esas preguntas, en vez de ponerlas todas como en una misma bolsa, como decíamos cuando hablábamos y organizábamos esta clase, la ponemos en cajitas, Manu dijo tuppers, en forma organizada, entonces nosotros podemos, al generar la construcción de nuestro cuestionario, decir que esas preguntas aleatorias se van a tomar tantas de una categoría, tantas de otra y tantas de otra. Y entonces nos aseguramos que la proporción, ya sea en cuanto a nivel de complejidad, en la integración teoría y práctica, en abordar, digamos, distintos, puede ser por temas, y entonces en un parcial que entren los 5 temas y que de los 5 temas haya alguna pregunta, bueno, tenemos esta facilidad dentro de Moodle de alimentar nuestro banco de preguntas categorizadamente a partir de estas etiquetas o categorías. Bueno, este ejemplifica un poco ese esquema y la diapositiva siguiente retoma esta cuestión, pero les presenta en concreto lo que vamos a hacer ahora en el aula. Nosotros en el aula lo que vamos a hacer es, vamos a alimentar un banco de preguntas que ya tiene una alimentación previa, estas 4 primeras categorías que se llaman práctica a nivel básico, práctica a nivel complejo y teoría a nivel básico y teoría a nivel complejo. Esas 4 categorías ya están creadas en el banco de preguntas y cada categoría ya tiene precargadas una cantidad de preguntas que son las que se representan en este esquema. Es decir, tenemos 4 preguntas en la primera categoría, 6 en la otra y 4 en las restantes. El ejercicio que vamos a hacer en el aula es ir al banco de preguntas, buscar estas categorías, ubicarnos en ese lugar, crear una nueva categoría, ver cómo se crea una categoría y cómo se alimenta con nuevas preguntas, y ahora con esas 5 categorías que vamos a tener a disposición, vamos a crear un cuestionario de 10 preguntas generadas, algunas de ellas al azar y algunas de ellas seleccionadas en forma puntual o particular. Así que ahora sí voy a necesitar, a ver si puedo yo compartir la pantalla sin que me pasen, creo que sí, si no me equivoco. Ahí te Pablo, paso, puede ser ahí que te no. paso. Ah, por favor, sí, me parece que como lo tenía Marta no me ¿Querés que deje de posibilitó. compartir la mía? Ahí está. A ver ahora. Todavía no me está dejando. Ahí voy. Ahora está, ahí está llegando el rol. Ahí está, ahí veo el cartelito del paso del rol. Perfecto. Así que se supone, pero como es un día de complicaciones, vaya a saber si lo vamos a lograr. Si te hago algún aporte, Andrea, ¿se escucha mi audio? Sí, se escucha. Bien, perfecto. No, tal vez puntualizar que dentro de cada una de las categorías tal vez vieron diferentes formas, remitían un poco a que es aleatorio o como el docente quiera, ¿no? La aplicación de diferentes formatos de pregunta, la categoría en la que está la pregunta no define ese formato, digamos, sino el docente define qué tipo de pregunta va a utilizar o va a querer en cada categoría. Pueden ser las mismas tipo de preguntas o puede ser variado. Perfecta la aclaración, perfecto. O sea que nosotros podemos alimentar cualquier categoría con cualquier tipología de las preguntas existentes o disponibles dentro del entorno. Bueno, creo que se ve ahí la pantalla, se debería ver correctamente. Sí, perfecto. Bien. Entonces, reitero, nosotros vamos a hacer el ejercicio yendo primero al banco de preguntas y haciendo la creación del cuestionario a posteriori. Para ir al banco de preguntas debemos activar el menú desplegable del engranaje de edición. No activamos la edición, sino que nos ubicamos en la última opción, en el aún más. Y ahí, luego de la sector donde figuran el listado de los informes, abajo de todo tenemos la ubicación, la localización del banco de preguntas. Entonces vamos a ir a las categorías. Ahí ustedes van a ver ejemplificada el esquema de lo que el banco de preguntas tiene en relación a la configuración, mejor dicho, a la existencia o preexistencia de categorías ya definidas. Fíjense, las 4 categorías de las que hablamos en el ejemplo son las que figuran en este sector. El número entre paréntesis que figura al lado de cada categoría está mostrando a quien diseña
cuál es la cantidad de preguntas que tenemos en cada una de ellas. Después tenemos la opción de el engranaje en cada una, de editar esa categoría, por ejemplo, para cambiar el nombre, si después ampliamos y le ponemos, no sé, nivel básico complejo tema 1, bueno, podemos editar el nombre, eso no va a tener ningún efecto en cuanto a las preguntas que están dentro, solamente le va a cambiar lo que sería la etiqueta. Las podemos eliminar desde el símbolo de borrar que tenemos al lado, y acá tenemos el sector en el que nosotros podemos añadir una categoría nueva. Este conjunto de flechas que ustedes ven que acompañan cada categoría, lo que tiene que ver es que nosotros podemos hacer, como mostraba el esquema primero que mostramos en la diapositiva, algunas categorías de forma jerárquica o anidadas o dependientes de otras. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos tener, en vez de esta organización, una categoría que sea práctica. Y luego, dependiendo de práctica, tener otras subcategorías. Básico 1, básico 2, complejo 1, complejo 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estas flechas lo que permiten es hacer eso, ¿sí? Hacer dependiente, independiente o modificar el orden de las categorías preexistentes. Decimos siempre todas las cuestiones sobre las que trabajamos en el taller ameritarían una jornada completa para cada cosa, pero bueno, tratamos de hacer, como siempre decimos, de buscar un equilibrio y poder mostrar algunas cosas sin entrar a lo mejor en mucho detalle. Yo tengo acá un archivo donde tengo algunas cosas preparadas. Vamos a poner una nueva categoría que se llame Teoría Cuadriláteros, para estar a tono con la facultad. Y solamente ponemos añadir categoría. Si queremos hacer alguna descripción tenemos la opción, pero si no, ya tenemos acá una nueva categoría. Generalmente, si uno no hace ninguna jerarquía, todas están dependiendo de una categoría padre por defecto, si se llama categoría padre. En este caso nos muestra ya que hemos creado la categoría y que esta categoría obviamente no tiene ninguna pregunta asociada a ella. Fíjense que acá cuando nosotros entramos... Sí, Manu. Perdón, tal vez fijarse a la izquierda el tipo de viñeta que tiene el título de la categoría, también nos da la pauta de que las 4 categorías que ya estaban creadas están como a la misma altura que la categoría padre, ¿sí? Y que teoría cuadriláteros está quedando dentro, digamos, de una de esas categorías, que los niveles entre las 4 existentes y la que hicimos ahora no es el mismo. Perfecto. Manu se refiere a este punteado de acá adelante. Si yo, fíjense que con esta flecha muevo a un nivel superior, entonces sí logro, como dice Manu, se supone. Ah, no me dejó, no se ha podido. Bien. Porque no tiene padre. Nos fuimos directamente afuera del curso. Es huérfana, pobrecita. Por eso. Es huérfana. Claro. Sí. Se va a tener que contactar con Cris Moreno. Al engranaje. Cuac. Sí, al engranaje, gracias. Porque todo esto lo iba a hacer Manu, vamos a decir las cosas como son. Pero el problema técnico que se suscitó en el día de la fecha no lo es posible. Volvemos al banco de preguntas y a las categorías. Bien, pero ahí creo que tomó... Sí, hiciste doble clic, entonces el primer clic se la llevó hacia la izquierda y el segundo ya no tenía más categoría padre, así que ahí se fue a otro aula. Exacto. La otra se llevó a otro aula. Bien. Claro. Entonces, retomemos el ejemplo. Tenemos la categoría creada y ahora vamos a hacer una alimentación de preguntas al banco de preguntas al interior de esa categoría. Y ese procedimiento que vamos a ver ahora de creación de preguntas es exactamente el mismo como procedimiento que si nosotros creáramos estas mismas tipologías de preguntas directamente en un cuestionario y no en el banco en particular. Si digo mal algo, Manu, vos me corregís. No, está perfecto. Cuando entramos acá al banco tenemos estas solapas, fíjense que hay 4 solapas, una de ellas tiene que ver con las categorías que es donde estamos, y ahora vamos a la solapa de las preguntas. La solapa de las preguntas lo que va a permitir es crear nuevas preguntas o también navegar o visualizar las que ya están cargadas en cada categoría. Fíjense que acá hay una posibilidad de elegir los filtros, es decir, elegir la categoría en cuestión, y si uno toca en cualquiera de las categorías preexistentes dentro de esta solapa de preguntas,
va a acceder a todas aquellas preguntas cargadas previamente en esa categoría, que son las que tenemos acá. También nosotros tenemos, fíjense que acá hay posibilidad de distintas opciones de cómo mostrar estas preguntas preexistentes. Acá lo que me muestra solamente es el nombre, ¿sí? Nosotros hasta podríamos, en este lugar también las podemos editar, recrear, modificar, incluso duplicar para hacer alguna parecida, cambiando algún parámetro. Y nosotros tenemos esta opción de mostrar el enunciado, entonces ya a lo mejor no recordamos puntualmente cómo son, y esta posibilidad de mostrar el... A ver si la vuelvo a hacer el filtro. Está Mostrar pensando. con el enunciado. No me lo está queriendo mostrar. Yo lo había probado, Sí, Está ahí pensando. está. Ahí está. Está pensando, está lenta. Es que es la última jornada. Bueno, fíjense que acá esta visualización es como bastante cómoda, como para poder visualizar cuáles son esas preguntas que están precargadas. Bueno, vamos entonces a la creación de una pregunta nueva. Voy a las preguntas. En el desplegable Acá. podés elegir ahí en qué categoría querés hacer la pregunta. Acá. Bien. Exacto. Nosotros la vamos a elegir, la que acabamos de crear, que era teoría cuadrilátera. Y ahora sí ponemos acá crear una nueva pregunta. Y vamos a elegir, fíjense que es una ventana muy parecida a la ventana en la que elegimos recursos o actividades para cargar en el aula. Bueno, acá tenemos una paleta en la que nos ofrece toda la batería que hoy detallamos posible de ser elegida para construir el cuestionario. Voy a ir a mi trabajo ¿Verdadero o previo. falso? Una verdadero o falso. Acá tengo el enunciado. Copiamos o escribimos o tipeamos. Tenemos acá el tipo. Fíjense que acá también hay una descripción. Obviamente que este tipo de pregunta no necesita descripción, pero algunas otras seguramente van a ser útiles mirar un poco la descripción o generar la vista de algún tutorial al respecto. Que creo que el equipo de la Facultad de Cava también tiene algunas, en su sitio, tiene algunos tutoriales en relación a la creación de preguntas y a estas cuestiones de la evaluación también en relación a otros temas. Bueno, fíjense que ya la categoría la está tomando acá, el nombre de la pregunta, nos va a identificar dentro de esta categoría cuál es. Por ejemplo, pongamos cuadriláteros 1 como nombre de pregunta. Siempre escribo cualquier cosa, pero no importa, no lo voy a arreglar. Copiamos lo que sería el enunciado. Las puntuaciones de cada pregunta por defecto las podemos dejar en principio como están, porque después a posteriori y cuando armemos el cuestionario eso se puede volver a retomar. Acá tenemos otras informaciones sobre las que no vamos a reparar ahora, que tiene que ver con dar una retroalimentación al usuario cuando contesta en relación a la posibilidad de que la pregunta sea correcta o incorrecta. Y acá nos piden, en el verdadero o falso, lo único que tenemos que hacer es el enunciado, que es lo que acabamos de pegar, e indicarle en este sector cuál es la correcta, si la verdadera o la falsa, que ya no me acuerdo, era, Manu, tenés el... Falsa. Era falsa. Bien, acá tenemos la otra retroalimentación para la otra opción de la pregunta, y simplemente, guardando los cambios, tenemos esta inclusión de una pregunta nueva en esta categoría que estemos creando. Vamos a repetir el procedimiento, vamos a mostrar un par de ejemplos de otro tipo de preguntas, pero el procedimiento es exactamente el mismo con la particularidad de cada tipo de ítem que querramos incluir. No sé si hay alguna cosa en el chat a la que tengamos que atender antes de seguir en esta frenética jornada de trabajo. Solamente una pregunta de Fabiana, que pregunta, ¿intentos múltiples es para que tengan segunda opción de completar? Exactamente. Tiene que ver con la posibilidad de que un mismo usuario pueda contestar más de una vez un cuestionario. Acá tenemos otra de verdadero o falso, por ahí la vamos a saltear, aunque después nos queden menos para hacer el cuestionario, pero no importa. Vamos a hacer una de selección, copiamos el enunciado, vamos a pedir una de opción múltiple, elegimos el tipo, ponemos agregar, la categoría ya queda predefinida, si en realidad está equivocadamente elegida, acá se puede cambiar, ponemos cuadriláteros 2 como título de la pregunta,
el espacio para pegar el enunciado y en este caso vamos a seleccionar, si bien se llama opción múltiple, el tipo de pregunta, esta misma tipología permite que nosotros definamos si la selección realmente va a ser múltiple o va a ser única. Entonces acá tenemos esas dos opciones para elegir dentro de la misma tipología. En este caso, solo una respuesta va a ser la correcta. Acá fíjense que tenemos la posibilidad de activar o desactivar esta opción que dice barajar respuestas, que no es más ni menos la opción que permite que las alternativas de respuesta se presenten a cada usuario en una determinada realización de manera aleatoria. Hay algunos ítems que no tienen sentido, obviamente, tener este tipo de función activada, pero a lo mejor para otra tipología de preguntas con otro sentido puede ser de utilidad. Acá nos pregunta si vamos a enumerar las opciones, eso también hay que tener en cuenta si se hace o no respecto de esta activación de las preguntas aleatorias. Y fíjense cómo figura el panel a través del cual se incluye cada alternativa de respuesta y cómo se indica cuál o cuáles, en este caso cuál, es la correcta. Acá tenemos para cada uno de estos bloques grisados, son informaciones que tienen que ver con cada alternativa de respuesta. En mi caso, las alternativas son siempre, a veces o nunca. El texto de la alternativa se escribe en este campo. El texto de la segunda alternativa se escribiría en el segundo bloque. En este caso, las alternativas, perdón, en este caso las alternativas, digo, son de formato de texto, pero como ven hay opciones para poder retroalimentar y para poder elegir, digamos, la respuesta que sea un video, que sea una imagen, ¿sí? Que sea un audio, diferentes opciones que pueden hacer que la pregunta, digamos, sea tal vez diferente o bueno, tenga otro tipo de formato u objetivo. Bien, absolutamente pertinente la acotación. Fíjense que en el campo previsto para confeccionar la consigna, tenemos exactamente la misma paleta de trabajo y de edición que cualquiera de los espacios de edición de contenidos del entorno. Por ende, todas las posibilidades que ofrece esa paleta son factibles de ser integradas, como bien dice Manu, en la consigna e incluso en cada una de las composiciones que corresponden a cada alternativa de respuesta. Esto da bastante versatilidad al cuestionario, sobre todo también las otras tipologías de preguntas que no son las básicas, pero bueno, elegimos algunas para que vean más o menos la técnica, el proceso y las pantallas que se van generando. Andrea, ahí preguntan, siempre dentro del banco de preguntas, ¿no? Ahí dice, bueno, ahí vi a la derecha y la otra sería, ¿qué pasa si cuando los alumnos contestan no escriben exactamente igual a la respuesta? Esa no la entiendo. No entendí bien la primera pregunta. Entiendo que se refiere al procedimiento en el banco y al procedimiento de crear la pregunta directamente en el cuestionario. No sé si la pregunta es esa. En ese caso, el procedimiento es exactamente el mismo. El procedimiento y el formato que nosotros vamos a encontrar de sucesión de pantallas y de pedidos de configuración de parámetros para cada tipo de pregunta es el mismo, ya sea que la esté cargando en el banco o que la esté cargando en un cuestionario en específico. Sí, en realidad son como dos caminos diferentes que en realidad este es el camino común, digamos. Podemos ir o por el cuestionario o por el banco de preguntas como estamos haciendo nosotros, pero finalmente terminamos creando la pregunta en el mismo lugar, digamos. Son las mismas pantallas y es lo mismo, solamente que lo organizamos de manera diferente. Bien. Después nosotros vamos a crear nuestro cuestionario eligiendo las preguntas a partir de este banco. Y respecto a la otra pregunta de qué pasa si un estudiante escribe algo diferente, en realidad, cuando la mayoría, el mayor porcentaje de tipologías de preguntas tienen que ver con una selección de alternativas preestablecidas. Los ítems que permiten la escritura son ítems que se llaman, si no me recuerdo mal, de texto de respuesta corta o algo así, sí. No me acuerdo el nombre específico, pero bueno, son ítems
que no se corrigen en forma, o sea, sí, no se corrigen, digo bien, en forma automatizada. Cuando un cuestionario se crea combinando preguntas de selección con preguntas de texto en el que el usuario debe escribir, entonces la corrección queda como suspendida en dos etapas. Una que se va a generar en forma automatizada y es la supervisión interna que el sistema hace en virtud de la configuración que nosotros hicimos de cuáles respuestas son correctas y cuáles son incorrectas. Y luego otra etapa en la que el docente en forma manual va a tener que supervisar la corrección o incorrección de cada una de las respuestas que son de tipo de texto. Y combinando luego, integrando esas dos etapas de corrección, surgiría la calificación final de una determinada resolución. O sea que la que son generalmente de opciones, el estudiante no escribe. Solamente selecciona con todas las variedades que eso implica, o sea, puede seleccionar de una grilla o de una lista o de un desplegable como está acá, o tenemos el formato de completar el espacio, que en definitiva también termina siendo una selección, otras que son de manejar arrastres, en definitiva también termina como componiendo un arrastre o manejándose en términos de alternativas que ya están previamente escritas y prefijadas. Bien, lo que tal vez comentan en el chat, ¿no? Tiene que ver un poco con este banco de preguntas que queda para siempre. Sí, nosotros estamos alimentando un sitio que voy a tener siempre las preguntas que yo lo vaya alimentando a medida que va pasando la cursada, el año, como sea, y al momento de realizar algún tipo de cuestionario o lo que sea, yo puedo ir a buscar esas preguntas, ¿sí? Así que, bueno, en ese aspecto sí, quedan siempre ahí y la utilización de diversos cuestionarios son los que yo puedo ir alimentando, digamos, a medida que va pasando el tiempo. El banco de preguntas se puede mudar de aula virtual a otra y cuando vos haces la descarga del aula virtual, ahí el banco de preguntas es una selección que podés tomar para rescatar, digamos. Gracias, Manu. Si les parece, las preguntas por ahí que tengan que ver con el funcionamiento general del banco de preguntas, si quieren las retomamos cuando terminamos el proceso, así lo podemos completar, salvo que haya alguna pregunta específica del proceso. Y después a lo mejor hablamos de estas cosas que son obviamente intereses absolutamente genuinos porque es un trabajo, digamos, bastante importante, que no se agota seguramente, como dijimos en un principio, en la instrumentación de una cursada. Por eso es legítimo pensar cómo se trabaja o cómo funciona este banco de preguntas cuando necesito hacer uso de él en otras cursadas o en otras aulas. Bueno, retomando el procedimiento que estamos creando una nueva pregunta de tipo de selección, pusimos el enunciado, mostramos que para cada alternativa se despliega un bloque de información. Lo más importante es que pongamos, obviamente, la alternativa, y acá, donde dice calificación, es el modo que Moodle tiene para que el docente estipule cuál es la correcta. Si la respuesta correcta es única en el conjunto, como es en este caso, la respuesta correcta le vamos a asignar un 100% de porcentual de calificación, y al resto les vamos a asignar 0. Si son más de una, vamos a distribuir ese 100% en cada uno de los porcentajes respecto de la cantidad de preguntas correctas de la lista que esté ofrecida. En este caso no me acuerdo cuál era la correcta. Si tenés ahí siempre. Juraría. Bien. Entonces, a la alternativa siempre le vamos a asignar el 100%, a la alternativa a veces le vamos a asignar 0%. Fíjese que tenemos hasta posibilidad de una asignación negativa. No estoy encontrando el 0%. Entonces debe ser... No, tenés que dejar ninguna, Andrés. Ninguna. Ahí. Exacto. Y lo mismo en la tercera, porque la selección es única. En este caso también tenemos posibilidad de hacer alguna retroalimentación a aquel usuario que elija cada una de estas opciones en particular, que no nos vamos a detener ahora. Si necesitamos más espacios en blanco, generalmente todas las tipologías tienen la posibilidad de mayores espacios para mayores alternativas. En este caso, guardamos los cambios y ya tenemos una segunda pregunta dentro de nuestra categoría. Vamos a hacer una más
que tiene una pequeña complejidad, que es la de completar espacios. Igualmente les reitero, para algunas de estas tipologías hay un video específico. Y luego vamos a la creación del cuestionario. Crear una nueva pregunta, siempre en la misma categoría, y la pregunta que vamos a utilizar, el tipo es, elige la palabra perdida. No es más ni menos que completar espacios, pero en realidad el completar, como decíamos recién, termina siendo una selección de un conjunto de alternativas que también debemos estipular. Vamos a, el enunciado que teníamos acá era este, ¿verdad? El cuarto. Sí. Bueno. Copiamos el enunciado, el nombre de la pregunta, cuadriláteros 3, cualquier cosa. El enunciado de la pregunta sería, acá vamos a poner una imagen, tengo acá la URL, de paso probamos o mostramos esto que decíamos hoy, de la posibilidad de componer, no, estoy haciendo mal, tengo que ir a la imagen, pongo la URL, no, nunca quiso tomar lo que copié. Ahora creo que sí. Guardamos la imagen. Bueno. La construcción de la pregunta es desastrosa, pero la idea es que pongan, si eso no es un paralelogramo, en un espacio que estaría en este lugar. Lo que nosotros debemos hacer ahora es determinar dónde está, cuál es el espacio en blanco, en qué ubicación del enunciado se encuentra. Y eso lo vamos a hacer mediante unos dobles corchetes, se llaman rectangulares o cuadrados, no me acuerdo cómo se llaman. Digo bien, Manu, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de la construcción de este tipo de pregunta? Con cada grupo de dobles corchetes, como se ven acá, no sé si se llegan a ver, cada uno va a corresponder a un espacio en blanco que va a aparecer en el enunciado de la pregunta. Para cada uno de los espacios en blancos que aparezcan, tenemos que darle al sistema todas las opciones de respuesta que la persona tiene para elegir cuál es la que va en ese espacio. ¿Sí? O sea que podemos tener 1, 2, 3, cualquier cantidad de espacios y cualquier cantidad de alternativas para cada uno de ellos. En este caso va a haber un único espacio en blanco y el usuario va a poder elegir entre poner la palabra es o no es. Acá tenemos la puntuación por defecto y fíjense cómo figura ahora la pantalla para incorporar las opciones de respuesta. Acá vamos a listar todas las respuestas de todos los espacios. En nuestro caso serán solo dos, es y no es. Vamos a suponer, inventadamente, que acá tenemos que poner otro espacio, un paralelogramo, y acá tiene que poner si es lindo o si es feo. Y vamos para mostrar un ejemplo con dos espacios en blanco. Entonces acá voy a poner las otras dos opciones, lindo y feo. Ahora veamos cómo se indica el sistema, cuáles alternativas corresponden a un espacio y cuáles alternativas corresponden al otro. Y eso se identifica a través de la denominación de grupo. Todos los que correspondan al primer espacio serán grupo A, los siguientes serán... Ahora, se me choca con la pantallita de la proyección. Los siguientes serán grupo B, y si hubiera más espacios en blanco, habría un grupo C, grupo D y así en consecuencia. Bien, ahí identificamos qué alternativas van en cada espacio, pero todavía nos resta identificar en cada espacio cuál es la respuesta correcta, dentro de las alternativas de cada grupo. En nuestro caso, para el primer espacio, la alternativa correcta es la primera, es, y pongamos que la correcta del segundo grupo es feo. Entonces nosotros tenemos que ubicar en la lista cuál es la posición de la alternativa.
En el primer espacio la respuesta correcta es y es la opción 1. Entonces, en ese doble corchete que preparamos inicialmente, debemos colocar el orden en el que aparece en la lista la respuesta correcta, es decir, el 1. Y en el segundo doble corchete vamos a poner la ubicación de la respuesta correcta del grupo B, es decir, la posición 4, que sería feo. Entonces volvemos al doble corchete y en él especificamos cuál es la opción correcta. Finalmente tenemos la opción para poner más alternativas si no alcanzan las que están y guardamos los cambios. El tutorial de este tipo de preguntas se encuentra en la mesa de ayuda, digo por si hay alguna digamos, inquietud o algo al respecto, eso sí está en la mesa de ayuda, lo van a poder ver claramente en el tutorial. Bueno, voy a tratar de apurarme porque me parece que estamos bastante extendidas con los tiempos. Vamos a volver a la solapa de las categorías. Ahora en vez de tener 4 categorías tengo 5 y tengo las 3 nuevas preguntas del banco creadas en esta oportunidad que se agregan a las preexistentes. La inclusión en el banco de preguntas estaría finalizada. Ahora vamos a hacer el ejercicio de crear un cuestionario con preguntas aleatorias de este banco. Entonces ya vamos a tener que salir de la visualización y vamos a tener que ir a la vista más habitual, la que hemos trabajado en otras oportunidades, de crear una nueva actividad o un nuevo recurso. Lo vamos a hacer, vamos a eliminar este. No. Ah, no lo voy a eliminar, no lo voy a eliminar. Casi hago lío y Manu ya le vi la cara desesperada. Vamos a crear un nuevo recurso y ese recurso va a ser un cuestionario. Ponemos agregar. Como vimos en la diapositiva previo a iniciar este proceso, lo creamos, le damos su nombre, vemos cuáles son las solapas de configuración que se pueden ajustar ahora o a posteriori y luego a la creación de las preguntas. Vamos a poner geometría como nombre del cuestionario, una descripción opcional, no obligatoria. Y fíjense que acá tenemos, a diferencia por ahí de otros recursos, que las solapas de configuración son mucho mayores porque, bueno, es una actividad más compleja y con más variables que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de diseñarlos. Estas cuestiones tienen que ver, bueno, la temporización con la posibilidad de que esto se reduzca a un horario determinado, ¿sí? Que se active y se desactive en un determinado momento estipulado por el docente. Que tenga o no tenga un límite de tiempo, que obviamente tiene que entrar dentro del plazo de la activación y la desactivación, pero yo puedo decir que un determinado cuestionario puede estar habilitado durante 4 horas, pero que en el momento que la persona lo empieza a resolver, tiene 90 minutos para resolver. O sea que son 2 cosas. Una es el tiempo de activación y otra de habilitación, perdón, se llama en esta plataforma, y el otro es un tiempo de ejecución. Lo podemos pautar. También tenemos cuestiones que tienen que ver con las calificaciones, la definición de la cantidad de intentos que vamos a permitir, que era lo que preguntaban hoy, la definición de la calificación para aprobar. Tenemos la posibilidad de manejar cómo la persona va a ver este cuestionario en relación a si va a ver todas las preguntas juntas, una por vez, de a grupos de a 2. Eso lo podemos manejar, lo podemos configurar acá y lo podemos modificar también desde otro lugar. Luego, cómo se van a comportar las preguntas, lo que decíamos hoy de la aleatoriedad, si nosotros vamos a generar que se presenten en un orden aleatorio una vez que están definidas. Bueno, tenemos varias opciones de configuración. Muchas de estas solapas, punto a punto, están descritas en la mesa de ayuda, no todas, pero sí por ahí las más importantes. Manu, yo no necesito ahora configurar nada en particular, ¿verdad? Puedo continuar y el cuestionario ya estaría creado. Exactamente. Bien. Entonces, hasta acá solo la creación del elemento dentro de la sección, módulo o mosaico que el docente haya definido. Entonces, el cuestionario ya aparece vacío, sin preguntas. Vamos a ver ahora. Activamos el enlace del cuestionario y ya ahora no me va a llevar a la configuración, sino justamente a la pantalla en la que el cuestionario se edita y las preguntas se cargan o se eligen del banco. Ponemos editar el cuestionario y vamos a ver cómo es la pantalla que nos remite. Está prácticamente vacía, obviamente porque preguntas no hay. El agregado de preguntas se realiza siempre sobre este sector.
¿Qué pasa cuando nosotros desplegamos este enlace? Tenemos la posibilidad de sumar una nueva pregunta, que la vamos a escribir y la vamos a crear aquí de la misma manera que lo hicimos en el banco. La otra opción dice agregar del banco de preguntas. Esto me va a llevar al banco de preguntas a que yo elija una determinada pregunta para agregar este cuestionario. Y la tercera opción, una pregunta aleatoria, es la manera en que nosotros vamos a decirle que este cuestionario se va a alimentar con X cantidad de preguntas de cada una de las categorías, pudiendo personalizar para cada categoría cuántas quiero de esa categoría. Puede ser una de una categoría, 5 de otra, o la misma cantidad de cada una de ellas. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a agregar 2 preguntas de cada categoría al azar del banco de preguntas. Y vamos a elegir, por lo tanto, esta tercera opción, perdón. Lo primero que me va a mostrar es la categoría. Elija cuál categoría. Vamos a ponerle de práctica nivel básico, que tengo 4 disponibles. Acá me preguntan si quiero desplegar subcategorías, que en este caso no tengo. Y fíjense que acá está el desplegable que me dice número de preguntas aleatorias. ¿Cuántas quiero de esta categoría? Elijo 2. Agrego y simplemente eso fue todo el proceso. Miren cómo aparece la visualización. Me pone 2, no me va a mostrar cuáles porque sobre cada realización particular de un usuario va a generar una diferente. Y este es el símbolo a partir del cual me identifica que la selección de esas preguntas del banco es aleatoria. Tengo 2 preguntas de una determinada categoría que acá justamente la identifica. Quiero agregar 2 más de otra categoría, hago el mismo proceso. Agregar una pregunta aleatoria, elijo otra categoría, vamos a poner práctica a nivel complejo. ¿Cuántas quiero que agregue? 2. Nuevamente. Y ahí me figuran las otras 2 que se van a generar al azar y vamos a ver cómo agregar en particular unas sin usar la opción de aleatoriedad. Entonces voy, acá selecciono la categoría y va a mostrarme toda la lista posible. Vamos a poner práctica a nivel básico y acá yo selecciono cuáles. Entonces van a ser esas en particular, no cualquiera de la categoría. Por ejemplo, esta y esta. Añadir las preguntas seleccionadas. Fíjense la diferencia. Estas aparecen, ya no aparecen con la identificación de la categoría a la vista y no me marca que sean aleatorias. Y en realidad el proceso termina acá. El cuestionario Tal vez ya está hacer creado. alguna Sí. aclaración acerca de lo que está pasando ahí en el chat, que dice cuál es la diferencia entre usar una categoría aleatoria o seleccionar el banco de preguntas, y en realidad nosotros estamos seleccionando una categoría aleatoria que está creada dentro del banco de preguntas. O sea que estamos usando lo que hicimos en el banco de preguntas. No sé si me explico y se entiende, se disipa la duda, digamos. No sé si Sí, alguien se quiere... disipó, siga. Sí, sí. Perfecto. Bien. Ahora si uno quiere visualizar cómo quedaría la actividad del cuestionario, en realidad en este momento estaría, si nosotros queremos ya está, si queremos agregar más preguntas del banco podemos volver a agregar otras, y si queremos crear una nueva específica, porque queremos que todos los cuestionarios tengan una determinada pregunta que no esté en el banco, también la podemos agregar. Es decir, la combinación de las 3 opciones se puede hacer de manera independiente. No vamos a agregar más, así no hacemos más de lo mismo. Y otra cuestión es que acá tienen, estos símbolos que están aquí delante tienen que ver con la posibilidad de reordenar, una vez que nosotros definimos la posición de cada pregunta al interior de este cuestionario que estoy creando, e incluso acá estos separadores tienen que ver con dividir en páginas cada una de las preguntas. Si bien uno cuando configura el cuestionario lo puede definir de manera predeterminada, acá lo puede cambiar, ¿sí? Y eliminar o agregar saltos de página. Ven, acá dice que va a haber, cada una se va a presentar en una página diferente, si no me equivoco. Esa es la lectura que se hace de estos símbolos que están aquí. Vamos a ver cómo se visualizaría este cuestionario. Aquí tenemos la posibilidad de previsualizarlo.
Si no, recuerden siempre que ustedes tienen la posibilidad de, desde el desplegable donde está su identificación personal, de cambiar el rol a estudiante para visualizar, pero bueno, acá tenemos una pantalla típica de visualización de un cuestionario. Aquí está una serie de, bueno, esto en realidad lo va a ver quien diseña, porque acá tengo la posibilidad de editarla, pero acá se ven las preguntas. Acá fíjense que hay un panel de recorrido que identifica que en este cuestionario hay 6 preguntas. Uno podría habilitar que esto se navegue según la preferencia del usuario o configurar que solamente se navegue de manera secuencial, que sí o sí se pase por cada una y en orden. Bueno, hay muchísimas opciones de configuración en cuanto a cómo manejar la resolución. Pero bueno, acá vemos el desplegable de esta pregunta aleatoria que estaba en el banco, el valor de X según la siguiente figura es, y tengo que seleccionar una opción. Acá tengo, esto sería seleccionar el desplegable, acá tengo una selección para hacer de un conjunto de alternativas posibles. Claro, ustedes no conocen las preguntas porque estaban en el banco. Acá tengo una siguiente página y me muestra las que siguen. Fíjense que a medida que voy contestando, este panel de navegación de preguntas va cambiando con una identificación, ¿sí? Que aquellas que están grisadas son las que ya están contestadas. Obviamente que también la posibilidad de cambiar las preguntas mientras yo estoy navegando en el mismo intento también son cuestiones que se pueden configurar, pero bueno, no vamos a entrar en mayor detalle. Bueno, hasta acá, el ejemplo que les queríamos mostrar. No sé qué opina el equipo. Nosotros teníamos previsto que luego de esto poder mostrarles en una pantalla cómo se verían las resoluciones en un hipotético caso de un cuestionario que ya tiene respuestas dadas. No sé si cómo está viendo algunas consultas. Creo que sería conveniente seguir como habías pensado, Andrea, aunque perdamos la posibilidad de abordar toda la temática, porque la cantidad de preguntas es alta y creo que están esperando ver eso. ¿Ver qué cosa? Las respuestas. ¿Cómo sigue la película? ¿Cómo lo ve el alumno? Bueno, Manu, ¿a vos te parece que vas a poder proyectar? Yo estoy desde la web hablando y desde la aplicación puedo preguntar, creo que puedo proyectar. Si quieren podemos probar. Bueno, por favor, Pablo, si le pasás la presentación a Manuela, porque hasta bien, acá, ahí voy. En teatro se dice, ¿cómo se dice? Cuando uno hace de suplente. No sé. El bolo, del bolo. No, el toro, bueno. No sé. Algo de eso. Pablo, mi usuario sería que se llama Manuela Fuertes, no sé cómo se llama el de la web, el de la aplicación se llama Manuela Fuertes. Ahí voy, dame un segundito. Acá se te ve como Manuela. Sí. El de Manuela es el... Mientras hacemos este pase, por ahí decirles, a partir de lo que decía Emilia, si nosotros no podemos terminar de trabajar hoy la segunda parte del encuentro, gracias Pablo, que tiene que ver más con la gestión de usuarios y el seguimiento de la actividad académica, cosa que previmos que podía pasar. A lo mejor pensamos que sin extender la duración en que tenía el curso prevista, si es de interés de ustedes, lo que podemos hacer es pautar a lo mejor ya fuera del taller, para la semana que viene o para la otra, organizado por la facultad, algún otro encuentro para ampliar el cierre que teníamos previsto hacer hoy respecto del otro tema. Así que bueno, lo vemos en función de cómo nos den los tiempos para terminar. Se ve perfecto, Manu. Bien, bueno, entonces, no, lo que queríamos ver un poco es el tema, este cuestionario ya estaba, digamos, diseñado, ¿sí? Y ya hemos accedido a algunos docentes a realizar diferentes intentos. Comentarles que dentro de cada uno de los cuestionarios yo puedo configurar que se puedan hacer varios intentos,
que cada estudiante, digamos, cada usuario puede hacer varios intentos, ¿sí? Y poder, bueno, seleccionar a ver qué es lo que quiero que el programa, que la plataforma me seleccione. Por ejemplo, de los 3 intentos, la calificación más alta, ¿sí? ¿Qué quiero que considere? En ese aspecto, bueno, cuando entramos al cuestionario, yo tal vez lo hice sin replicar un poco lo que estaba haciendo. Voy a volver a la visualización del cuestionario, ¿sí? Yo había empezado tal vez un intento, por eso me figura continuar el último intento, y me figura en azul, como si fuera un enlace, los diferentes intentos que hicieron los usuarios de este aula, ¿sí? A este cuestionario. Tengo 3 intentos, si hago clic ahí, me aparece la muestra, digamos, de todo lo que de los usuarios que realizaron este cuestionario, ¿sí? Y tengo la posibilidad de crear un informe a la medida de lo que yo estoy necesitando como docente, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, lo que recién les comentaba, con el tema de los intentos, ¿sí? En muchos casos tal vez es un cuestionario de práctica o necesito saber cuánto más puede hacer el estudiante y necesito que se puedan hacer varios intentos. Bueno, yo ahí puedo ir configurando este informe para que o me despliegue los intentos y me seleccione los intentos que han logrado mayor calificación o que me despliegue, digamos, diferentes cuestiones que yo voy a ir decidiendo en este sector. Esta prueba, digamos, es una prueba tal vez reducida porque son 3 los estudiantes que han contestado únicamente, tal vez es fácil de visualizar. Cuando tenemos más estudiantes, realmente sirve el hecho del filtro para ir viendo a ver quién completó, tal vez quién nunca envió el cuestionario, ¿sí? Y nos sirve como una clase de informe, no los generales del aula tal vez, pero sí particular de este cuestionario y de la actividad del cuestionario. Entonces, figura la persona que realizó, ¿sí? el nombre de usuario, y si me despliego hacia la derecha, tengo una serie de columnas que van comentándome cuándo comenzó, cuándo finalizó. Recordemos que un intento, digamos, se puede dejar stand-by y luego volver, si es que está dentro del parámetro de las fechas que está configurado. Y bueno, acá me dice que esta persona tardó únicamente 3 minutos y 37 segundos en realizar el intento, y bueno, me cuenta cuál es la calificación total y me particulariza, digamos, cada una de las preguntas, ¿sí? Del punto que está, digamos, previsto para esa pregunta, cuánto ha logrado cada uno de esos estudiantes, ¿sí? Bien, lo que tiene que ver respecto a eso, puedo yo seleccionar o seleccionar todos, y se habilitan, digamos, algunas opciones que tiene que ver con la descarga y con volver a calificar algún intento seleccionado. La descarga, bueno, en general se utiliza, o yo utilizo el Excel, se puede utilizar en PDF, y bueno, bajar, digamos, por ejemplo, si yo realizo el informe de los que nunca enviaron el cuestionario, digo, bueno, tal vez eso lo descargo y a partir de allí hago un análisis más profundo de por qué o bueno, lo que el docente requiera. Un poquito deslizando hacia abajo podemos ver el gráfico de barras, en donde podemos ver las calificaciones, ¿no? Cuántos estudiantes o participantes han calificado entre 4 y 4.50, entre 7 y 7.50, y bueno, eso nos va aportando, digamos, a la estadística del cuestionario y cómo voy visualizando estos datos, ¿no? Después, si no digo mal, las calificaciones en función de las decisiones que uno tome de la cuestión de los intentos, si es que lo configuró con múltiples, porque bueno, puede haberlo configurado con un único intento y nada más, pasan a alimentar la planilla de calificaciones o el menú de calificaciones del estudiante en el marco del conjunto de instancias que supongan una calificación dentro del entorno, que obviamente, como ya hemos dicho en otras oportunidades, no queda
no es exclusivo del cuestionario. Es decir, hay varias otras herramientas del entorno que admiten que uno le asigne una calificación. Entonces esto genera una planilla de calificación que nosotros teníamos previsto mostrarlas, a lo mejor no vamos a llegar porque queremos destinar un último espacio para escucharlos un poco a ustedes en este encuentro final, pero bueno, sepan que esa planilla también existe y que las calificaciones que emergen de un cuestionario, como de cualquier otra actividad dentro de Moodle que registre una calificación, se van a compendiar en un espacio en particular. No sé, Emilia, si querés hacer una referencia de lo que estaba previsto, lo que no vamos a llegar, y luego hacemos un... Por ahí sí, Mayra, ¿o quién era que tenía la presentación? Creo que la sigo teniendo. La tengo yo en realidad, me parece. Bueno, podríamos poner la 14, como para que tengan alguna idea de lo que no vieron. Bueno, no la tengo yo, me parece que la tiene en mano. Yo ahí la comparto. También nos interesa escucharlos, por eso es que estamos tomando... tal cual. También tomamos esta decisión, obviamente, a sabiendas de que, como decimos siempre, la situación privilegiada de la facultad, de tener un equipo estable al que ustedes sabemos que van a poder recurrir para todas las cuestiones vinculadas a lo que ya se vio y a lo que no llegamos a ver, obviamente, en el taller. Así que bueno, por eso también nos permitimos hacer este recorte. Bueno, la idea que teníamos nosotros era, de alguna manera, dar cuenta que todo este proceso, desde que se inicia, desde la inscripción, hasta el momento en el cual nos encontramos ahora, que es la evaluación y la calificación, está acompañado por una gestión docente, a veces administrativa, bueno, y en el caso de la facultad que tienen, sobre todo para la primera parte, que es la de gestión de los participantes y registración y matriculación, un apoyo importante. También asesoramiento para decidir cómo agrupar de distintos modos, que todo eso estaba pensado que lo iba a trabajar Manu, y después todas las lecturas que se pueden hacer del seguimiento de la actividad académica, la primera lectura y la más intuitiva, que es mirando a los participantes y los distintos reportes que hay breves allí sobre su estado, sobre cuántos días hace que no participan y demás cosas. Es una primera lectura, luego reportes ya y lecturas más cualitativas, y por último los informes que nos da Moodle, que tienen una riqueza enorme y tienen unas formas de registro de tanto sea de la actividad como de los participantes muy diversa, que era lo que nos quedó sin mostrar. Así que bueno, breve resumen, para ya poder empezar a preguntar. Sabíamos que el cuestionario iba a ser la vedette y efectivamente así sucedió. Así que bueno, no sé, Andrea, si querés dar la palabra. Si querés, Manu, poder proyectar la diapositiva de cierre. Y bueno, decirles como volver al inicio del taller de parte nuestra, refrescar cuál era nuestro propósito sobre esta propuesta de acompañamiento desde la UAC, que era dar un pantallazo de las potencialidades que tiene el entorno Moodle para el diseño de aulas virtuales. Y bueno, si volvemos sobre esta primera imagen que utilizamos en la primera jornada, van a identificar mucho más de qué se trata este esquema y corroborar que de alguna manera pudimos a lo mejor sobrevolar en muchos casos, pero creemos que ha quedado como expuesta, como ampliada la perspectiva de cuáles son las potencialidades que este entorno tiene, y también quedó en claro que, como decimos siempre, necesitamos otra vida para poder adentrarnos en cada una de estas cuestiones y en cada una de las opciones de configuración que el entorno tiene. Pero bueno, este es el primer espacio, y como decía recién, nos permitimos hacer estos recortes porque, bueno,
porque sabemos no solo que también nosotros estamos disponibles para otros espacios, pero que básicamente la facultad tiene a su equipo de docentes que pueden dar un amplio apoyo a la actividad en las aulas. Así que bueno, ahora nos callamos un poquito nosotros y dejamos este espacio para que intercambiemos entre todos sobre el tema de hoy o sobre lo que quieran comentar como espacio de cierre. Estaba sin carita. Tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Buen día a todos. Mira, sucedió ayer en la evaluación que hizo el Ministerio de Salud para 10.500 alumnos en forma simultánea para hacer una evaluación para la incorporación de los residentes en el sistema de salud. Y resultó ser que hubo varios problemas, sobre todo con los tiempos pautados de la evaluación. Por ejemplo, había iniciado, la pauta inicial era solamente de 2 horas y media, pero obviamente en 10.000 alumnos simultáneamente rindiendo, hubo aquellos que no pudieron entrar, que se colmató la plataforma, que tenían problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, una vez pautado el tiempo o acotado el tiempo de la evaluación, si un alumno me dice, mira, no tengo internet, ¿qué puedo hacer? Yo puedo cambiarle a ese alumno, extenderle el periodo de evaluación, es decir, puedo simultáneamente estar modificando los periodos de evaluación una vez ya pautados inicialmente. La verdad, personalmente, no lo sé. Habría que, no sé si alguien que por ahí está más en la parte más técnica lo conoce la respuesta. Yo, la verdad que no sabría. Sí, no Pablo. no es recomendable hacer cambios de configuración de un recurso cuando está en... que eso puede hacer o puede, depende del recurso en realidad, pero puede expulsar o cerrarle, por ejemplo, si en un cuestionario le puede sacar a los chicos que lo están resolviendo. Por ahí contemplar un tiempo mayor o bueno, buscar otra solución, se puede duplicar un cuestionario y por ahí ese cuestionario lo restringís para ese estudiante, digamos, hay opciones, digamos, para salvar eso, pero generalmente cuando un recurso está siendo utilizado, no es recomendable editarlo justamente porque puede traer inconvenientes de ese estilo. Gracias, Pablo. La pregunta de Raúl también dispara otras cosas, ¿no? Esta cuestión de la previsión, que lo hablamos para los cuestionarios, pero lo hablamos para otras opciones, de las posibles restricciones que puedan tener los usuarios para acceder, lo que tiene que ver con la simultaneidad, como vos decís, y lo de tratar de siempre tener como un plan B, más que nada para los que son situaciones, digamos, más formales de uso de cada herramienta, ¿no? También estas previsiones, sí, perdón, María, también que estas previsiones puedan ser anticipadas e informadas a los estudiantes de qué hacer ante la situación particular. Entonces, por ejemplo, nosotros escuchamos justamente teniendo charlas con otras concátedras en relación al tema de la evaluación, que también hay situaciones que está bien y que son reales, y también hay abusos respecto de los estudiantes, respecto de los problemas de conexión, porque a lo mejor ante una determinada evaluación dice, no, se me cortó internet, bueno, denme otra oportunidad. Entonces, esas cuestiones me parece que es importante conocerlas, preverlas y dar una pauta clara de qué tendría que hacer el estudiante ante esa cuestión. Si a lo mejor documentar de alguna manera el desperfecto técnico. También es cierto que los gestores de los distintos entornos pueden ver en el sistema si hubo una desconexión abrupta o una desconexión del usuario directamente de la plataforma o del servicio de conexión. No tengo detalles sobre eso, pero sé que existe. O sea que bueno, esas cuestiones me parece que son importantes. Prever, anticipar y comunicar la mayor cantidad de cuestiones que puedan suceder y obviamente ser flexibles ante las alternativas que se den ante problemas de ese tipo. Sí, Mariela, perdón.
No, a sumarle para Raúl, aprovecho a saludarlos a todos, que me incorporé un poquito más tarde, que la respuesta sí, lógicamente es técnica y operativa y también es académica y administrativa, todas las facultades y nosotras también, desde este año los consejos académicos dictaron pautas, protocolos para las cursadas y aparecen estas cuestiones de alguna herramienta para que el docente tenga en cuenta. Tienen que ver con esto que dijimos, de pautar de antemano. Yo hago siempre mucho hincapié en el tema del perfil profesional, porque bueno, hay que trabajar mucho con esto, ¿no? Estas prácticas de la facilidad de la tecnología, nos trajo nuevas prácticas con los estudiantes que no los conocíamos. En ese protocolo que tenemos nosotros en la RD, la 455, plantea esto, ¿no? De que antes de la evaluación el docente tiene que tener un enlace alternativo, si aparecen estas formas de que ellos van a documentar si hubo un corte en el barrio, en la ciudad, cosa que pasó durante todo el primer cuatrimestre, nos pasó a nosotros como profesores. Bueno, ¿en qué momento avisarle al profesor? No le puede avisar 48 horas después que ese día no tuvo, va a tener que ser bastante en el momento, a través de un compañero. Bueno, es todo novedoso, tenemos que hacer nuestro reglamento de situaciones de indisciplina también, eran prácticas que no conocíamos, las fuimos desarrollando ahí con el equipo de CABA, tenemos como un banco de situaciones que se dieron y sobre las que estamos trabajando, y esto que les contaba Andrea, y las docentes de la UAC, en lo que queremos seguir trabajando es justamente eso, ¿no? ¿Qué vimos de propio, de qué fue pasando con nuestras materias? Así que tenemos un resguardo administrativo que no completa todo porque es todo muy novedoso, pero que sí enmarca lo que vamos a hacer. Y operativamente en el funcionamiento de Moodle, bueno, estas cuestiones son las que podemos llegar a utilizar. Y bueno, mucho desarrollo que hay por delante. Ahí lo veo a Raúl que me hace seña de que estaba sin micrófono. No, que leí un mensajito que Pablo nos avisaba que se le había cerrado la aplicación. Por si lo convocamos y por un ratito no está. Bueno, Raúl, creo que más o menos está tratado el tema. Invitamos a quien quiera sumar alguna cuestión, alguna consulta que haya quedado sin responder del tema. Una pregunta, si puede ser, soy Pato. Bueno. En estos de los cuestionarios, para volver a lo de hoy, yo no lo llegué a practicar, pero uno podía definir una escala de calificación aparte, individual. Yo puedo llamar en estos cuestionarios a esa escala de calificación definida, no me acuerdo dónde era. Entiendo que sí. Aunque el cuestionario respecto de el tema de la asignación de escalas no funciona de la misma manera que la tarea. La tarea es como mucho más directo, la posibilidad de la definición de la escala, que como decíamos la otra vuelta, hay un tutorial específico sobre eso, de escalas cualitativas. Creo que, no sé si Manu estás... Ahí me están pasando el organizador. Si estás conectada, pero me acuerdo que habíamos estado haciendo unas pruebas para una asesoría en relación con el tema de las escalas, pero tenía otro nombre en los cuestionarios, si mal no recuerdo. Bueno, me parece que Manu tampoco está conectada. Lo podemos ver y te doy una respuesta más ajustada, Patricia, o la publicamos en el foro si nos haces acordar de la consulta. Hay alguna cosa, pero no es tan intuitiva de manejar, el tema de establecer como rangos cualitativos en función de las respuestas a un cuestionario, que sería un poco una escala. Sí. Yo estuve antes del curso, estuve practicando en el aula del cuatrimestre pasado un cuestionario y me costó muchísimo lo de la calificación, porque yo le quería poner la calificación que nosotros le dábamos al parcial, que era medio rara, por la puntuación que tenía cada pregunta y no lo logré. Así que taché esa actividad porque el tiempo no me lo permitía y nada, bueno, cuando lo pruebe cualquier cosa vuelvo a hacer la pregunta.
Sí, sí, seguro, seguro. Es como decíamos hoy, el tema del cuestionario tiene un montón de opciones de configuración que, bueno, no es por justificar, pero bueno, por ahí reiterarles que nosotros tenemos, así como vamos adquiriendo una cancha por toda esta movida de capacitación que encaramos, pero realmente hay un montón de cuestiones que todavía hasta no tenemos ni el tiempo de hacer ciertas prácticas, pero bueno. De alguna de las cosas que probamos, sí, no es muy sencillo esta vinculación de cuestionario con escalas cualitativas. Sí, Ana. No, por ahí es una pregunta media pava, pero me encantó todo esto, que no lo habíamos pensado para el tema de los parciales, íbamos a hacerlo así como hacemos los prácticos, oralmente y todo, pero mi pregunta va, o sea, me encantó todo, pero entendí, pero bueno, cuando lo quiera hacer, me voy a volver loca, o sea, por ahí no nos va a salir. ¿El tutorial va a quedar puesto cuando termine el taller igual? Sí, después la facultad informará cuál es la continuidad por ahí del espacio específico del aula del taller. No obstante, el aula que trabaja el equipo de la facultad es un espacio que queda permanentemente abierto y a su vez el espacio de la mesa de ayuda, que de alguna manera es donde están publicadas la mayor cantidad, mejor dicho, todos los contenidos, ese es un aula de acceso libre. Es un aula que está abierta en forma permanente y que no tiene que tiene matriculación abierta, o sea que no necesitas ningún tipo de dato para ingresar, así que cualquier docente en cualquier momento puede acceder a esos contenidos. Y entiendo que la mesa de ayuda quería. Exactamente, la mesa de ayuda. Bien, de hecho, creo que también hay un enlace a la mesa desde el espacio del aula del equipo de la facultad, y también hay ahí una serie de cuestionarios, de tutoriales en relación al cuestionario. Pero, bueno, muchas gracias, buenísimo. Sí, completaría un comentario, perdón, que me surgió cuando iniciaste tu intervención, Ana, que no habían pensado en esta estrategia y demás. Una cosa también importante respecto de pensar la evaluación en los entornos es que a lo mejor las instancias de evaluación, ya sean con el nivel de formalidad que tengan, de acreditación o no, nosotros siempre invitamos a no pensarlas en un único momento y en un único formato. Hay uno de los materiales que están incluidos en la mesa de ayuda, que es como un videíto casero, donde con Emilia recuperamos algunas cuestiones de asesorías específicas en el tema de evaluación con docentes y tratando con cátedras. En realidad eran cátedras como muy numerosas, pero bueno, pensar las instancias como de manera integrada. A lo mejor una instancia, un parcial pensado con un cuestionario, no es únicamente el cuestionario, a lo mejor el cuestionario es una etapa y después algo que en el cuestionario no se pueda reflejar o no se puede evaluar, se integra a una etapa posterior que se puede vehiculizar con una tarea, o a lo mejor hay un tratamiento previo en un foro y después el cierre de esa evaluación se hace a través de un cuestionario. Bueno, las combinaciones son infinitas, pero pensar las instancias de manera integrada y no en un único formato y en un único momento. Eso puede dar como más aire a pensar y a poder encontrar en el aula una manera de instrumentar las estrategias que desde el PTD estaban previstas antes de esta pandemia, ¿no? Sí, pero como nosotros siempre tomamos los parciales orales, la idea era esa, y vamos a hacer los trabajos prácticos así sincrónicamente. Por ahí sincrónicamente les podemos tomar el parcial de esta manera. También. ¿No? O sea, tener la cámara se puede, ¿o no? O sea, que ellos tengan la cámara prendida y mientras vayan resolviendo el parcial, se podría. También es una opción, sí. Porque nosotros necesitamos que vean imágenes, por eso. Claro. Lo que nosotros hicimos. Si las preguntas se pueden poner imágenes, ya estaría casi resuelta la opción, digamos. Sí, imágenes y videos. O bueno, videos, sí, también. Por eso, pero imágenes que ellos reconozcan y pueden ir contestando y ante una duda estamos ahí. O sea, una mezcla sería. No solo en la consigna, sino en las respuestas. Se puede trabajar con imágenes. Sí, absolutamente. Una cosita. Al respecto a eso, yo he tenido un examen de otra facultad que se hacía el cuestionario, pero durante las 2 horas que estábamos frente al Zoom en este caso, o sea, a la alternativa común de las clases,
Y durante esas 2 horas entrábamos al cuestionario, pero estábamos en pantalla, en contacto directo con los profesores. O sea que sí, también es una opción a lo mejor, cosa que también hemos charlado en otra oportunidad, que a lo mejor la realización no se está haciendo con algún soporte sincrónico, pero sí hay un canal sincrónico en el que un docente o docentes de la cátedra están disponibles para los estudiantes para salvaguardar cualquier inconveniente que ellos tengan. A lo mejor no están todos juntos respondiendo, sino que la acción de responder cada uno la está gestionando en su entorno, pero hay un canal alternativo en paralelo en el que saben que si hay algún problema o alguna duda, no desde lo técnico, obviamente como cuando una instancia de evaluación se sustancia en lo presencial, si alguien tiene alguna duda y pregunta, bueno, también es un detalle para pensar, ¿no? Como tener ese canal de contacto en el momento para con los docentes de la cátedra, más allá de que la actividad se desarrolle de forma asincrónica. Raúl pide gancho. No se activó el micrófono. Ahí está. Una última consulta que el otro día le hice a Pablo. Y bueno, entiendo que esto del cambio de cultura de transferencia de conocimiento hacia el alumno realmente nos cuesta mucho, sobre todo aquellos que venimos ya prácticamente, estamos próximos a jubilarnos de una cultura docente. Y lo que le preguntaba a Pablo es algo de la herramienta. Cada vez que tenemos estos encuentros sincrónicos con los alumnos, muchas veces nos hacen consultas y uno habitualmente cuando está cara a cara con el alumno, ¿qué hace? Lápiz y papel, ¿cierto? O pizarra y directamente contesta ahí. La pregunta que yo le hacía a Pablo el otro día, o a todo el mundo le pregunto, si han necesitado ustedes tener que ir al lápiz y papel, o esa necesidad que el docente tiene para ayudar al alumno con lápiz y papel para la respuesta, y qué elementos periféricos a todo esto pueden asociarse a poder llegar al alumno con el lápiz y papel. No sé si pizarra electrónica, si el pad, si el mouse, no sé si soy claro. ¿Cómo responder entonces con lápiz y papel en encuentros sincrónicos al alumno? Bueno, yo ya hablé un montón. Emi, estás queriendo activar tu micrófono. Sí, la opción es la pizarra electrónica. No, también hay, pero no sería sincrónico, sino asincrónico. La opción que creo que la mostraron Manu y Andrea en la tarea de cuando vos le pedís al estudiante que te envíe un archivo PDF, y en el archivo PDF vos le podés dibujar encima de lo que él hizo, pero ahí ya no es sincrónico, sino está mediado, pero tendría una función similar de intervenir el trabajo del otro. Ahora, de la otra manera, sí tendría que ser solamente a través de la pizarra, o puede ser a través de una demostración, pero tenés que recibir el trabajo, de alguna manera poderlo visualizar y corregir sobre eso compartiendo pantalla, pero lo tenés que tener previo. Sí, ahí Ana pide la mano, la palabra. Sí. No se puede hacer mientras uno está en el aula, tener el mail abierto, depende de la cantidad de alumnos, ¿no? Por supuesto, si son grupos pequeños, manda por mail el PDF, uno lo corrige y lo manda y lo ven ahí, digo yo, se puede. Sí. En la época en la que hacíamos en educación a distancia, se hacía con el fax. Los estudiantes nos mandaban el fax, los profesores lo corregían en el lugar y se volvía el fax a donde estaba el estudiante. Éramos tan jóvenes. Pero lo hacíamos. También se hacía. Pero lo hacíamos. También hacíamos educación a distancia sin computadoras. Claro, también se hacía cuando existía el ASDL, que es una forma de televisión, de también existía
pizarra, pero eso implicaba fibra óptica y eso ya cayó en desuso. A través una de cuestión internet, que fue... perdón. son estas, pero bueno, cuando uno tenga acceso al trabajo del estudiante, se evolución. Sí, a veces hay la veo a veces, la veía a veces a mi hija dando clases particulares en casa, una cosa así como de si uno necesita, está dando una clase y tiene que escribir, a lo mejor es como que no tiene acceso, por ahí tener la conexión en el celular y por ahí con el celular enfocar, o sea, escribir, hacer una escritura en el papel y proyectarla a través del celular. Podría ser una cosa como de apuro y de salir del apuro como artesanalmente, pero bueno. Entendemos que las opciones de pizarra electrónica, que algunas plataformas de videoconferencia ya tienen incorporadas, sería como la opción más amplia, digamos, a la posibilidad de poder escribir en el marco de una explicación o una exposición o una... Yo ahí voy a insistir algo que se dijo, que cuando los docentes recibían nuestro mensaje de, bueno, anuncian los mecanismos, la forma en que iban a evaluar, tenía que ver un poco con esto, porque, bueno, ven la variedad de vías que uno para una sola práctica tiene, bueno, el mail para que envíen la resolución, la plataforma va a ser esta, el horario va a ser el otro, y vamos a recibir además fotos a través de tal cuestión. Entonces, cuando esas cosas están claras y no aparecen en el momento improvisadamente, por supuesto que en el momento hay muchas cosas a veces para resolver y decidir, pero si el estudiante sabe que para venir a rendir el trabajo práctico tiene que tener el mail, la plataforma, la videollamada y el celular, bueno, ahí también uno va como atendiendo la mayor cantidad de variables que intervienen, que decían un poquito al principio, y bueno, eso colabora en que también se resuelva. A eso nos hacemos siempre referencia cuando les pedimos, bueno, anuncien los mecanismos que van a utilizar para ese examen, porque uno, bueno, da por hecho que va a usar el cuestionario, pero resulta que está apoyado en un mail, en una videoconferencia y en una imagen de celular. Y en el mismo sentido de lo que dice Mariela, es importante que si para las instancias formales se van a adoptar estrategias que no se utilizaron en otro momento, o una combinación que no se utilizó en otro momento durante la cursada, es muy importante hacer un pequeño simulacro, ¿sí?, de la situación, tanto que viene bien para la cátedra como para el estudiante. Sabemos que las instancias de acreditación siempre generan como un contexto que nunca es el ideal para la persona que rinde. Entonces, si a eso se le tiene que sumar el plus de que tiene que tener 3 dispositivos o uno, o no sabe si le va a andar, o cómo lo va a ver, o si va a entender, bueno, siempre es como que despejar un poco la ansiedad del momento y no cuesta tanto replicar la situación a lo mejor una semana antes o demás con una pregunta parecida o con preguntas que no tengan ni siquiera que ver a lo mejor hasta con la disciplina. Pero por lo menos ejecutan el mecanismo, ver dónde tienen que ir, cómo es la secuencia, cómo es el proceso, cómo es lo que ven, dónde están las respuestas. Y bueno, me parece que es interesante para tenerlo en cuenta. Perdón, ¿puedo aportar un comentario respecto a esta idea de cómo poder explicar a los alumnos de la vieja forma tradicional con lápiz y papel en este sistema de virtualidad? Absolutamente. Una opción, como ya la mencionaron, es bueno ver si cuál es el común de las dudas de los alumnos y tratar de hacer algún pequeño video filmándose la misma hoja que suelen escribir o hacer el ejercicio en lápiz y papel. También la otra opción que se puede hacer es en la plataforma BBB vos tenés la posibilidad de tener un editor con un cursor, con el mouse. Es básico, es como si fuera un Paint, pero te permite hacer algunos garabatos, escribir y seguir una línea, que si a eso vos le sumás una hoja escrita a mano con la resolución o las dudas que suelen tener los alumnos y la seguís en una videoconferencia, se puede llegar a replicar algo similar a la pizarra en las clases normales. También tienes la ventaja que el alumno puede tener ese control y también puede escribir y vos le podés dar la posibilidad de que te marque algo o que el alumno también aporte algo en el BBB.
También se puede grabar y ya te queda hasta grabado para otros alumnos si es justo una pregunta puntual y citaste a un alumno para resolver esa duda. Eso es lo más cercano que tenemos hoy como para tratar de replicar esas prácticas. Por ahí agregar que Webex también tiene esa opción. Hacemos lo tiene BBB, Webex también, y en el chat pusieron ahí un par más de Google. Bueno, hay muchas, la verdad, pizarras, si uno quisiera. Virtual. Hay muchas. Pero bueno, también lo tiene dentro de la plataforma. Bien. Y siguen dando opiniones en el chat y aportes. Dándose los recursos. Antes de que cerremos, yo les quería contar que tuvimos algunas dificultades con bajar las imágenes de la plataforma, por eso aún no han recibido las devoluciones de la actividad optativa, pero entre hoy y mañana van a comenzar a acceder a sus devoluciones con algunas sugerencias sobre el desarrollo de sus aulas virtuales que esperamos que les resulten de suma utilidad en este contexto. Bueno, y en carácter de anuncios también decirles que creo que lo pusimos en algún aviso de los últimos que publicamos, que vamos a publicar un bloquecito de cierre del taller y que en el bloque vamos a incluir y les vamos a pedir que por favor respondan un cuestionario para compartir un poco la experiencia desde el lado de ustedes del taller y podamos tener documentar esa información para que siempre es como que va alimentando, digamos, las nuevas capacitaciones. Así que calculamos que mañana haremos la publicación de ese cierre y, como dijo May, acercarles alguna orientación sobre las tareas optativas que compartieron con nosotros. Bueno. A mí me gustaría, cuando haya en esa pausa, esto, digamos, como anfitriones, nosotros en la facultad, la verdad que nos sentimos muy a gusto de que hayan podido darnos esta asistencia. Quiero nombrarlos a todos los docentes de la UAC, Andrea, Emilia, Mayra, Belén, iba a decir Manuela, te bauticé Manuela, te dije Belén, Manuela. La verdad que, bueno, estamos, digamos, muy agradecidos porque han hecho una propuesta muy cuidada, la verdad que atendiendo a la realidad de la facultad, de lo que nos interesa, y muy detallada. Así que ahí nos han dejado la vara muy alta para que podamos seguir trabajando. El propósito era no vernos solamente en la facultad, sino que tenemos que entender que la universidad está trabajando en un sistema institucional de educación a distancia, ver que todas las facultades, y en realidad en el contexto argentino, en esta continuidad pedagógica, estamos incorporando en estas inmersiones tecnológicas apresuradas, vernos en este sistema, cómo ir integrándonos, ver cómo otras facultades también lo están haciendo, y ahí recurrimos a la UAC para que nos vayan mostrando qué más podemos hacer, cómo hacerlo mejor y qué es lo que va apareciendo, ¿no? Porque esto es importante que uno no vea la sobrecarga como, bueno, me pasó a mi materia, a mi equipo docente, sino que la verdad que es un trabajo en comunidad. Creo que en este propósito que habíamos pensado nosotros lo hemos logrado porque nos vimos acá como comunidad, así que en tanto anfitriones les volvemos a dar las gracias. Seguramente no los vamos a soltar tan rápido y vamos a hacer nuevas articulaciones para seguir para adelante, porque bueno, va a ser un cuatrimestre también largo y vamos a ir requiriendo otros detalles que ustedes también conozcan, a lo mejor no referido tanto a nuestros campos disciplinares, pero sí, como decía, en este concierto de toda la universidad, en el que nos tenemos que sentir parte, ¿no? De que nos estamos pasando por esta realidad todos, asegurando la educación superior. Al interior, también nombrarlos al equipo de la UAC, que por ahí veo algunas caritas, otros están apagados, bueno, Pablo, Andoni, Nathaniel, Sandra, Dana, Leo, Vale, no sé si me olvidé de alguien. Volver a renovar con ustedes, con los docentes que están presentes y a los que van a acceder a estos videos, de que la consulta nosotros la hacemos diariamente, todos los días, de 3 a 4 de la tarde, en el espacio de lo que la mesa de ayuda es para nosotros, se llama el espacio TIC,
ahí ya pueden hacer estas consultas personalizadas, ¿no? De lo que no resultó del cuestionario, de lo que pasó con la encuesta, así que bueno, ahí no esperen a una nueva capacitación, sino que todos los días pueden encontrarse ahí con la consulta, transmitiendo la pantalla y viendo qué es lo que pasó allí, o bueno, la vía del mail para mandar la consulta más tranquilo y esperar la respuesta, o hacer encuentros ad hoc, ¿sí? Para resolver en un equipo de cátedra lo que esté sucediendo. A todo el equipo de la UAC tenemos ya con esta inspiración de encontrarnos en un equipo mucho más grande, seguir trabajando para adelante con también esto que nos va a llevar a generando normativas, ¿no? Porque bueno, tiene esta parte de creatividad y de ir explorando qué podemos hacer con nuestras materias, pero también hay aspectos normativos a considerar, algunos que son más nuevos que otros, que nos van desafiando, porque bueno, no todo para esto tenemos respuesta por estas prácticas que también aparecieron como novedosas, o que a nosotros mismos nos pasa, como al principio fue esa sobrecarga horaria, también fue una dificultad, el estudiante también la vivió, ahora conocimos otras cosas, bueno, situaciones que no las teníamos contempladas y por las que atravesamos todos en nuestras cátedras, en nuestras materias, con mayor o menor dificultad, de acuerdo a la cantidad y número de gente que atendamos, ¿sí? Así que bueno, reanudar este lugar, este espacio para seguir para adelante durante todo el cuatrimestre con el equipo institucional. Les agradezco que lo hayan ustedes también puesto en valor, porque es cierto, la facultad tiene un equipo de 7 docentes de cada una de las áreas disciplinarias, así que ahí pretendemos de poder acompañar mucho más cercanamente a las dificultades que vayan apareciendo, pero siempre nos vemos en esta integralidad con todo el sistema. Así que en la medida que la universidad también vaya desarrollando todo el sistema, ahí estaremos nosotros acoplándonos para no ser algo distinto ni único. Así que bueno, no mucho más a los docentes. Bueno, por supuesto que les queda una tarea a todos los docentes, porque también estamos todos nosotros en las aulas, esta tarea de creatividad, de ensayo, de prueba, pero bueno, siéntanse acompañados, y que ahora hay una herramienta más explorada, más conocida, algunas respuestas para dar, y bueno, después mucho para hacer, ¿sí? En esto que yo les decía, en la continuidad pedagógica, el desafío es, bueno, todo ese dominio que tenemos de los conocimientos que poseemos, de lo que queremos transferir, bueno, cómo hacerlo mediados por tecnologías. Y ahí tenemos que sentirnos seguros, acompañados por otros, que lo vamos a poder hacer, bueno, con todos esos resguardos que fuimos conociendo, el hasta dónde sí, el hasta dónde no, pero ver la posibilidad y no solamente la restricción que tenemos. Así que bueno, así un aplauso como han mostrado ustedes para todos. Muchísimas gracias, va a quedar disponible el taller un tiempo más abierto a las aulas. Les agradezco a la UAC, como les dije, el cuidado y el detalle, pero también todo el contenido que han brindado, porque es la autoría de ustedes, ha sido muy específico para nuestra facultad, así que mucho más que agradecido. Eso le vamos a dar continuidad y uso, entrando y saliendo todo el tiempo a los videos de los talleres. Así que muchas gracias por esa preocupación también. Bueno, gracias a todos, la verdad que contenta. Nos estamos viendo y cruzando. Gracias a todos.